Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si echó raíz, y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver. Damos comienzo a Compartiendo Valores desde la calle Las Heras al 300, donde funciona la escuela 513 para sordos e hipoacúsicos. Entrevistamos a la directora, quien nos cuenta la matrícula con que cuentan y los servicios que brindan. Realmente un gusto haber compartido con ellos esta jornada. Carolina, unos cuantos años en la escuela 513, ¿no? Sí, yo digo que formo parte del mobiliario ya. Este año estoy cumpliendo mis 26 años trabajando en la escuela y hace 2 años que estoy en los cargos directivos. Sin duda habrás encontrado una evolución en todo aquello que sea la educación de una persona con sordera o con disminución auditiva, ¿no es cierto? Sí, porque como en todas teorías educativas, la educación de los chicos sordos ha ido modificándose siguiendo diferentes modelos educativos. Creo que en la actualidad hemos llegado al punto justo, estamos en el punto caramelo de la educación, que es un modelo bilingüe. Pero hemos pasado por modelos oralistas, donde uno no respetaba lo natural en la persona, que es la comunicación gestual básicamente, sino que tratábamos de que ellos hablaran. Y bueno, y en estos procesos hemos intentado alcanzar aquellos estados donde el chico sea respetado en su cultura y en sus posibilidades. O sea que podemos hablar de dos corrientes y con bastante rivalidad, ¿no? De la lengua oral y la lengua de señas, ¿no es cierto? Tal cual. En su momento el oralismo tenía un fuerte arraigo en este principio de normalidad que se seguía con el tema de la educación especial, que tiene que ver con que la persona sea lo más normal posible, si uno puede definir normal de alguna manera, claro. Entonces, esto con el tiempo fue perdiendo sustento, porque lo que uno observa es que desde chiquitos, tanto oyentes como sordos, usamos la lengua gestual para comunicarnos. Entonces, lo natural es el uso de esta lengua gestual y permitirle al chico el desarrollo del lenguaje de la manera más rápida y eficaz posible. Vamos a hablar un poquito de cómo está constituida esta escuela, la matrícula que tiene, porque seguramente este tema lo vamos a ampliar con los próximos entrevistados. Tal cual, la escuela es una escuela que tiene 40 años casi, una matrícula en este momento de cerca de 120 alumnos, números más, números menos, donde trabajamos con chicos que tengan sordera o hipoacusia y con aquellos chicos que presenten trastornos en el desarrollo específico del lenguaje. Esto quiere decir tanto en la adquisición y en la emisión del lenguaje oral como en la adquisición y emisión de cualquier lengua escrita, y en su comprensión, eso quiere decir. Es una escuela que, bueno, lo contaba fuera del micrófono, abarca un sector muy amplio desde Bahía Blanca a los alrededores, ¿no es cierto? Como escuela propia y específica, es la única escuela que estamos en un radio de 500 kilómetros. La escuela más próxima como escuela de sordos es la escuela de Neuquén. El resto son escuelas que tienen anexos con profesores especializados, pero no como escuela propia. Esto hace que la matrícula sea una matrícula bastante particular en cuanto a su conformación, porque somos escuela que recibe chicos de la zona. Si alguien de la zona o que tiene familiares en la zona y tiene algún niño con problemas auditivos, ¿cómo es el contacto con ustedes? ¿Cómo trabajan con un chico que vive en una localidad, pongámosle a 150 kilómetros, 200?
Los chicos que están en localidades más lejanas, hacemos un asesoramiento. Esto quiere decir, nos ponemos en contacto con el equipo de la escuela, que habitualmente es quien nos presenta la inquietud, o con los papás por presentación espontánea, y actuamos brindando asesoramiento a aquellos profesionales que estén con el chico, en caso de que no haya otro profesional, por supuesto. Uno lo que trata de brindarle es al chico la mayor cantidad de herramientas posibles en cuanto a su comunicación, y al adulto las estrategias posibles y la forma de acceder a estas herramientas que le permitan mejorar el lenguaje del chico. Si hablamos de una persona que tiene una disminución auditiva, un niño que tiene una disminución auditiva, ¿cómo llega acá? ¿En forma espontánea con los padres o a veces son derivados por otras escuelas o profesionales? Creo que tenemos 3 vías principales de derivación. Uno son los profesionales privados, es decir, aquel profesional que recibe una persona con alguna hipoacusia, un trastorno del lenguaje, y ve que su desarrollo en una escuela no va a ser tan bueno o va a necesitar del apoyo de la escuela específica, que en este caso es la nuestra. Ellos nos presentan sus inquietudes, hacemos una observación del alumno y una charla con los papás y comienza su escolaridad. Otra forma es la derivación de los equipos técnicos de orientación escolar que tiene cada establecimiento primario en la escuela o de jardín, que notan alguna dificultad, se contactan con nosotros y hacemos las evaluaciones pertinentes. Y a veces pasa que los papás son los que espontáneamente se presentan en la escuela y nos cuentan qué dificultades observan y bueno, y hacemos la evaluación. A veces decimos que a veces aceptamos esta presentación espontánea con una posterior derivación y a veces orientamos a los papás hacia otras acciones. ¿Notás que todavía quedan papás que se resisten a traer a su hijo en escuela especial? Sí, yo creo que todavía no entendemos que la escuela especial no es algo separado de la educación ordinaria. Nosotros trabajamos en conjunto, por ende aún persiste esto de que el ir a la escuela especial es como un estigma. Y en realidad uno lo que dice es que la escuela especial brinda las herramientas que no tenemos en una escuela ordinaria, que brinda oportunidades para que los chicos puedan alcanzar los objetivos propuestos, pero sobre todo lo que brinda es también la identificación de un chico con sus pares, que me parece que es un punto esencial en el desarrollo personal de cada individuo. ¿Cómo debes comportarte si encuentras una persona que es sorda o hipoacúsica? Háblale de frente y pausado para que pueda entenderte leyendo tus labios. Usa gestos simples al hablarle. No le grites. En caso de que no te entienda, escribile. Y si lo conoces, háblale en lengua de señas. Y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablará solo el calor y no la razón. Atentamente, Estela Maris. Control remoto inteligente. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. ¿Necesitas bolsas de papel para tu negocio? Nosotros las fabricamos en todos los colores y tamaños. Pinilla Impresiones, 19 de mayo 115. Pretil, un paso más adelante. A los síntomas gripales, vencelos por nocaut con Tabinex expectorante y Tabinex antigripal. Cermat, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Cermat. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca, estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante.
Continuamos en Compartiendo Valores y como siempre lo decimos, este programa lo pueden ver en diferido en www.compartiendovalores. Y seguimos en la Escuela 513 con una entrevista a Marisa, que es maestra integradora por un lado y por otro lado trabaja con chicos con trastorno de lenguaje. Realmente una tarea interesante que lo refleja muy bien a través de sus palabras. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón. Marisa, tu trabajo en la Escuela 513 sabemos que es muy importante. Contanos un poquito. Bueno, hace muchos años que trabajo en esta escuela, trabajé muchos años con chicos sordos e hipoacúsicos y en este momento estoy trabajando con chicos con trastornos de lenguaje. Pues sabés que lo de trastorno del lenguaje es algo que creo que nos interesa porque, bueno, es el menos difundido por allí, que aquí se brinda un servicio. Contá quiénes tienen trastorno del lenguaje o cuál es la característica del niño que tiene trastorno del lenguaje. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con chicos derivados desde jardín de infantes. Es muy importante el trabajo que hacen los jardines comunes, porque es ahí donde se detectan los chicos con dificultades en el lenguaje. Entonces, la detección temprana del trastorno del lenguaje hace que los chicos vengan tempranamente a nuestra institución y trabajemos juntamente con el jardín común, ¿no es cierto? Hay chicos que no hablan, que tienen muchas dificultades en el habla. Bueno, todo eso hay que ir detectándolo tempranamente para empezar a trabajar. Nuestro objetivo es que el chico logre el lenguaje y corrija su lenguaje antes de iniciar su escolaridad primaria. Nada que ver con problemas auditivos, quien tiene trastorno del lenguaje. No, nada que ver. Es diferente. El problema auditivo produce otros trastornos en el habla o en el lenguaje, pero no es lo mismo. Yo hacía esta pregunta porque justamente al ser una escuela que está identificada para la educación de personas, de niños sordos y hipoacúsicos, por allí el tema del trastorno del lenguaje no se lo tiene tanto como referencia, y es importante esa tarea, como vos decís, al momento de empezar la escuela, si no se corrige esa situación, se complica en el aprendizaje. Totalmente, porque el chico transmite a la escritura como él habla. Entonces, si nosotros corregimos todo lo que es fonológico antes del inicio de la lectoescritura, después la adquisición de la lectoescritura va a ser mucho más fácil o no va a mostrar en la parte escrita dificultades o trastornos. Si eso es trabajado con anterioridad. El tiempo es poco y bueno, sabemos que tenés otra función acá que es la de maestra integradora. Contanos en qué consiste. Bueno, la maestra integradora va a las escuelas de nivel primario, también de jardín y de nivel secundario, y apoya la labor del docente de primario, de jardín o de secundario, ¿no? Se le da apoyo a los docentes en la metodología, en cómo acceder a trabajar con ese chico, con diferentes metodologías, se trabaja directamente con el alumno dentro del aula, pero el trabajo, digamos, de la maestra integradora es trabajar con todo el grupo y apoyar a ese docente que está en el aula, que tiene un alumno con características diferentes. Pero se trabaja con todo el grupo y con todos los alumnos, apoyando al nuestro también. Yo creo que eso es interesante. Por allí hablábamos hoy con la directora fuera del micrófono de la situación que se ha ido planteando a las personas sordas que formaron por allí comunidades cerradas. Bueno, esta integración sin duda hace que haya un mayor conocimiento del común de la gente de lo que es tratar a una persona sorda o hipoacúsica. Sí, totalmente. Se le dan distintas herramientas al docente común para que acceda a trabajar con nuestros niños, ¿no? Que tienen sus diferencias, pero son iguales que todos y tienen las mismas necesidades que cualquier niño. O sea que ustedes, en el momento que dan ese apoyo, de todas maneras participan en alguna actividad extraescolar acá en la institución o directamente lo ven a los alumnos integrados en la escuela que corresponde. Lo vemos en la escuela que corresponde, pero también muchos chicos vienen a nuestra escuela en contraturno y hacen apoyo de sus aprendizajes con mayor tiempo, con la metodología acorde a lo que necesiten. También concurren en contraturno en nuestra institución.
sobre todo los chicos hipocúsicos. Los sordos hipocúsicos concurren en contraturno. Porque la integración que estás hablando es también para los que tienen trastornos del lenguaje. También. Bueno, hay un grupito de chicos de trastornos del lenguaje que viene a hacer estudio dirigido, comprensión de textos, pero en general el chico con trastorno del lenguaje es atendido en la educación común. Continuamos en Compartiendo Valores desde la Escuela 513 y hablando con Cecilia, quien es nuestra intérprete en lengua de señas, pero aquí habla desde otro punto de vista, habla de su función en esta escuela, habla de la importancia de la lengua de señas y la importancia de la integración que se va logrando a partir de esta forma de expresarse de las personas sordas. Cecilia, hoy en un rol diferente, siempre traduciendo en lengua de señas y hoy en la escuela en la que estás trabajando. Contanos cuál es tu tarea acá. Bueno, gracias por la entrevista. Trabajamos en un proyecto bilingüe con otras 3 maestras. Eso significa que tenemos alumnos sordos que participan de una enseñanza en 2 lenguas. Básicamente la transmisión de contenidos que ellos reciben es a través de la lengua de señas, que es la lengua natural con la que más fácil acceden a la información, y después se trabaja como segunda lengua el español, en su modalidad oral, o sea, en su forma hablada, y en su modalidad escrita para, digamos, ejercitar la parte de lectura y escritura que lo necesitan para convivir y comunicarse con toda la sociedad. Porque seguramente la sociedad no está preparada para la interpretación de la lengua de señas, a pesar que algo se está haciendo, al menos en Bahía Blanca, para que por lo menos básicamente se tenga algunos conocimientos, ¿no? Sí, es verdad. Hay cada vez más gente que se interesa por aprenderlo. Obviamente que aunque sea tener una noción básica es útil, pero a veces las personas sordas necesitan también ellos, por si el interlocutor no entiende lengua de señas, ellos expresarse en la modalidad oral o escrita, también es una buena alternativa. La verdad es que cuanto más gente oyente pueda aprender la lengua de señas, más fácil va a ser el vínculo y se va a poder transmitir información entre unos y otros. Pero mientras eso no exista, ambos tenemos que esforzarnos por aprender la lengua de la mayoría. Las personas sordas son una comunidad minoritaria y están inmersos en una comunidad que maneja el español como lengua natural, la principal. Si hablamos del lenguaje escrito en este caso, bueno, vos lo comentás, aprenden la lectura labial seguramente y además la escritura. ¿Cómo es esa escritura? ¿Se modifica, no es cierto, en algunos aspectos a lo que es cualquier texto? Sí, es un aprendizaje muy arduo y a su vez nosotros solemos confundir porque nuestra lengua, el español, es fonético. Quiere decir que uno puede hacer una decodificación término grafema a fonema, es decir, si yo puedo leer decodificando los sonidos de cada grafema. Hay otras lenguas que se escriben de una manera y se hablan de otra, con lo cual el aprendizaje de esas 2 lenguas es por separado. En nuestro caso, las trabajamos de manera independiente, pero luego se integran. Es un trabajo arduo la enseñanza de la lengua escrita, básicamente, porque la lengua de base de los chicos carece de algunos componentes de la lengua escrita que hay que trabajarlos mucho para sistematizarlos. Pero los chicos aprenden a escribir y a comunicarse y a hablar sin problema, obviamente con un nivel de funcionamiento como una segunda lengua. Es como podemos hablar vos, yo o cualquier persona que vaya particular y estudie inglés, italiano. No lo vamos a hacer con la misma fluidez que hablamos nuestra lengua natural. Bueno, en ellos pasa lo mismo. Su lengua natural es la lengua de señas, es con la que mejor se expresan y con la que menos barreras se encuentran. Y después, la lengua española la aprenden con un poco más de dificultad, quizás su nivel de competencia puede ser tan bueno o en algunos casos un poco inferior al de su lengua de señas, pero aprenden muy bien.
Y si yo tengo que dejar un mensaje escrito, seguramente lo tengo que hacer en forma sintética. ¿Cuáles serían las características principales que identifica que esa escritura es para que lo lea una persona sorda? Y es conveniente, porque como uno no sabe el nivel de competencia que tiene la persona sorda que va a leer el mensaje, es mucho mejor que las oraciones sean simples, que sean unidades independientes, es decir, que eviten tener subordinadas, el uso del qué, sino tener oraciones cortas, 2 o 3, es mejor que una oración larga que después suprime el sujeto, porque tiene otros giros la lengua a nivel escrito. O sea, por ahí lo ideal son mensajes de oraciones cortas y aunque sean redundantes, queda claro que siempre aparezca el sujeto en la oración. Esos son indicadores para cuando una persona tiene un nivel de competencia bajo. O sea, poder decir que vuelva a repetir el sujeto, aunque parezca redundante para nosotros, para la persona sorda clarifica el mensaje. Realmente interesante, Cecilia, y tendríamos que trabajar y seguir luchando un poco para que se cumpla con lo que establece la ley de medios, ¿no? Que la comunicación televisiva sea realmente traducida en gran medida para las personas sordas, ¿no? Sí, Alberto, la verdad es que en nuestra ciudad, que es tan grande, que tiene un montón de riquezas y recursos, el único programa que tenemos con interpretación es el tuyo, que tiene una gran audiencia de parte de las personas sordas, porque es el único accesible a ellos. Y bueno, después están los que tiene Buenos Aires. Estaría bueno hacer un trabajo mucho más a conciencia con el tema de los noticieros. Nosotros deberíamos poder acercarle a nuestra comunidad de sordos las noticias locales. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. ¿Necesitas bolsas de papel para tu negocio? Nosotros las fabricamos en todos los colores y tamaños. Pinilla Impresiones, 19 de mayo 115. Preti, un paso más adelante. Zermatt, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Zermatt. A los síntomas gripales, vencelos por nocaut con Tabinex expectorante y Tabinex antigripal. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice motos, es para motos. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Y ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores, ahora con Natalín, un hermoso testimonio, primero alumna como persona sorda y ahora profesora. Realmente muy enriquecedor todo lo que ella cuenta y la forma que tiene de integrarse una persona a pesar de su discapacidad. Pues necesita tiempo y crecer. Natalín, primero alumna, ahora profesora. Yo antes ingresé cuando tenía 2 años en esta misma escuela y aprendí mucho. Las maestras me enseñaron a escribir, las diferentes materias, lengua oral, trabajábamos muchísimo. Básicamente de lengua oral. Me acuerdo que antes las maestras estaban enfrentadas a nosotros y me decían, por favor, decí, por ejemplo, un caso, banana. Y yo no tenía ganas, entonces no le quería dar bolilla. Entonces, dale, por favor, me decía, decí banana. Tenía que hacerlo en lengua oral. Después vos te podés comer la banana si decís la palabra. Entonces la robé, la comí, nunca le dije la palabra. Era un sufrimiento para mí todo el trabajo en lengua oral exclusivamente. Igual agradezco a todas las maestras que me enseñaron, porque con esta lucha me ha permitido tener un futuro mejor. Y ahora, desde el año 2000,
conozco compañeras que me han enseñado a hablar en lengua de señas y poco a poco yo me di cuenta que era una cosa que necesitaba y la fui incorporando y ahora tengo las dos cosas, lengua oral y lengua de señas. O sea que hubo un cambio desde que vos comenzaste a estudiar la carrera, ¿no es cierto? De que dejaste de ser alumno y empezaste a estudiar la carrera. Antes no era bilingüe como lo es ahora. No había antes lengua de... Yo agradezco que igual en ese momento pude aprender, pero la modalidad bilingüe es mejor. ¿Tu trabajo acá cuál es concretamente? Yo soy maestra, la sigla es MELSA, que significa especializada en lengua de señas. Me enseño cuentos, hacemos obras de teatro, jugamos y tratamos de fomentar la comunicación de manera natural para que los chicos me copien en lengua de señas. El hecho que que tengas pocas posibilidades de hablar, ¿no te imposibilita el trato con los niños o es mejor? No, es natural. Nos comunicamos de manera natural. Si alguno quiere hablar, habla, puede hacerlo, y si no, en lengua de señas. Yo no les obligo a usar una u otra lengua, de manera natural lo que cada uno prefiera. O sea que vos estás dando un ejemplo de lo que puede lograr una persona a pesar de su discapacidad, ¿no es cierto? En este caso, discapacidad auditiva, porque te has integrado perfectamente a una escuela con un personal que por allí es oyente, casi prácticamente todos, y en tu caso sos un poco la excepción y estás bien integrada. Sí, yo estoy muy orgullosa de ser maestra, profesora de sordos, y me acuerdo que antes, cuando a mí me enseñaban, yo decía, yo quiero ser igual, profesora, y enseñarle a los chicos chiquitos, y ahora, me he dado cuenta que lo conseguí. ¿Y tenés como alumnos chicos de muy chiquitos, desde muy temprano en su edad, o ya más grandes? Tenemos 3 grupos. Hay algunos que tienen grupito más o menos de 2 años y los más grandes 14. Son 3 grupos diferentes según las edades están agrupados. O sea que en definitiva te integras perfectamente o tenés la posibilidad de integrarte con esos chicos perfectamente pensando que hay una variedad de edades. Sí, la integración es con cualquier edad se puede trabajar perfecto. Se pueden integrar todos, sí. Y así finalizamos compartiendo valores desde la Escuela 513 para sordos e hipoacúsicos. Realmente fue un gusto compartir con ellos este día y enterarnos de las actividades que aquí realizan, que son por demás interesantes. A todos ustedes los esperamos la próxima semana en Compartiendo Valores. Si siembras una amistad, un mimo plántala y abónala con paciencia. Pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablará solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10.